Si previamente decíamos que el castillo en su día se enfrentaba directamente al otro castillo de Castromarín y también decíamos que la batería de Buscarruido se enfrentaba aproximadamente a la altura del baluarte de Carrasqueira, en el lado de Castromarín también en Portugal, en el sitio en el que nos encontramos ahora mismo, en el centro de Ayamonte, encontramos el baluarte de las Angustias que se enfrenta aproximadamente a otro que existió en el lado de Vilarreal de Santo Antonio y que se llamó de Piñeiro, la batería de Piñeiro. Hay algunos más abajo que comentaremos cuando estemos enfrentados en la Torre de Canela, que es nuestro último punto. Esto que tengo detrás es el único lienzo que queda de muralla, de aquel baluarte, que se conserva y además está declarado como bien de interés cultural y se puede ver así, o al menos está sacado a la luz desde el derribo de un edificio en el año de 1996. Nos muestra cómo era ese baluarte. Técnica constructiva, utilizando básicamente lo que sería la laja, ese tipo de piedra que encontramos tan fácilmente en el valle del río Guadiana, unida toda ella con argamasa, que es un tipo de mortero realizado a base de cal, arena y agua, y utilizando también los ladrillos, como estamos comprobando en esos elementos que tenemos arriba del todo y que popularmente todo el mundo llama almenas. Ahora os voy a explicar que realmente eso no es una almena. Son muros que tienen aproximadamente unos 4 metros de altura, desde finales aproximadamente del siglo XVI, que es cuando además se construye también la iglesia que tiene dentro, la iglesia a la que cobijaba de manera circundante, la iglesia de las Angustias. Pero para rematar los muros, yo os decía hace un momentito que casi todo el mundo llamamos a esa cosa, cuando dibujamos un castillo, cuando somos pequeñitos y hacemos un dibujo de un castillo, decimos las almenas del castillo, donde el soldado, donde el guarda, donde el militar se refugia y luego dispara la saeta o lo que fuera. El conjunto sí es cierto que se llama almenado, pero la parte de piedra, en este caso de ladrillo, se llama realmente merlón, conjunto de merlones. ¿Qué es la almena? La almena es el vano, el hueco donde no hay nada, donde nos asomamos para disparar. Por tanto, un almenado en este caso creo que eran unas 4 almenas, 5 merlones, lo que se tiene visto, donde se ubicarían tanto los soldados como los propios cañones, de hecho también se las conoce como cañoneras, y que, como digo, desde 1996 está declarado bien de interés cultural. Existe otra parte por detrás, no todo está recuperado, de momento, gracias a aquella intervención y a su declaración como BIC, sí. Y en este paseíto encontramos también una figura a la cual le tenemos también los guías de turismo cierto aprecio, porque habla de uno de los protagonistas de la historia de Ayamonte, que si bien no lo vamos a tener como protagonista de la defensa contra Portugal, sí hacemos mención a él cuando hablamos de lo que es el marquesado de Ayamonte, ya que Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga fue el 6º marqués, el más conocido quizá en la historia antigua de Ayamonte de todo el conjunto de marqueses, porque fue decapitado debido a que participó activamente en la conocida como Conjura de Andalucía. 6º o 5º, hay historiadores que le dan incluso el número 5 de orden. Escultura que realizara en época moderna mi amigo y gran artista José María Martín, escultor que sigue todavía afortunadamente dejándonos obras interesantes en la localidad de Ayamonte, pero se merece todo un programa el marquesado, quizá en un futuro podamos dedicarnos un poquito a él. Esos marqueses de Ayamonte fueron también los responsables, y así enlazamos a ese edificio que hay detrás del baluarte, responsables de la fundación de la que es la parroquia mayor o la más importante que a día de hoy tenemos en Ayamonte. Hemos analizado en varios programas anteriores cómo Ayamonte nace realmente en el barrio de la Villa. Decíamos también en uno de aquellos programas que la parroquia del Salvador es la primera, la más antigua, y que cuando la villa ya se va escapando de sus fronteras, el pueblo llano va buscando la suavidad del río Guadiana, el puerto, lo que le da de comer, todo lo que sería la salida hacia el mar, ya se formaría en la época posterior al descubrimiento de América el barrio de la Ribera. Y por tanto un barrio que tomaría fuerza comercial, los indianos también, hemos hablado mucho de ellos, colaboraron para que todo esto fuera posible en este entorno, y los marqueses ordenan la fundación finales del 16 de la iglesia de las Angustias. De hecho, su construcción comenzó en el año de
576, creo recordar, en estilo mudéjar. Hoy obviamente es más grande de como pudo ser en un principio, una iglesia pequeñita, mudéjar. Hoy tenemos una iglesia que ya incluso, aunque dentro del estilo mudéjar, va buscando el renacimiento y que podemos dedicar también mucho más tiempo a ella. Por tanto, creo que nos vamos a quedar quizá con dos anécdotas, con dos leyendas de momento, para ir abriendo boca a una posible futura explicación mayor de la Iglesia de las Angustias. Dos leyendas, una de ellas nos habla de la aparición de la Virgen de las Angustias. Obviamente, cuando hablamos de apariciones marianas en la Baja Andalucía, estamos hablando de leyendas que se escribieron mayormente en el siglo XVIII, casi todas ellas, haciendo alusión a hechos ocurridos en la época posterior a la Reconquista cristiana, con idea de afianzar ese nuevo credo, esa nueva fe. Esta nos cuenta que unos marineros de aquí de Ayamonte, los hermanos Coritos, encuentran la imagen pescando en el río Guadiana, en los esteros que tendríamos en el lado de Castromarín, por tanto Portugal. Cuando la traen, los portugueses, enterados del hallazgo, la reclaman, y cuando se intenta cruzar en barco, tengamos presente que el puente que conocemos no es ni más ni menos que del año 91, muy reciente, se intenta cruzar en barco con la mala fortuna de que una tempestad lo impide. Una vez, un segundo intento, otra vez, que la Virgen se quiere quedar aquí. Por tanto, esa es la primera leyenda que tenemos asociada a la aparición de la Virgen de las Angustias. Tenemos una segunda que nos habla de lo que sería la edificación del templo en sí. No encontrándose vigas de madera lo suficientemente grandes para poder hacer esta construcción, dicen que a puerto llegaría un barco comandado por 3 personas, 3 hombres que voluntariamente, de forma piadosa, regalaron esas piezas que casualmente encajaban y eran del tamaño adecuado. Cuando se les va a pagar, estos hombres ya no estaban en puerto, se habían ido, y lo único que se conoce de ellos eran sus nombres: Miguel, Rafael y Gabriel, que casualmente coinciden con los nombres de los 3 arcángeles.